Will you all please take your seats and turn your telephones, please? Okay. Señor Presidente de la República Argentina, Madam Secretary General of the Presidency, Mr. Minister, Your Excellencies, distinguished ambassadors, Ambassador of Argentina to Israel and Ambassador of Israel to Argentina, distinguished members of the delegation, bienvenido a Israel y bienvenido a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mr. President, you could not have chosen a more meaningful and appropriate time to visit us here on Mount Scopus. Tomorrow, we'll be joined by hundreds of our friends from around the world who will be coming to Jerusalem to mark a momentous occasion, the centennial celebration of our university during our annual Board of Governors meeting. It will be time to reflect and time to honor our legacy of 100 years of academic excellence. We will be proudly presenting the tremendous contributions of these institutions, the tremendous contributions made to Israel and to the world in the fields of high technology, human health, agriculture, economy, and overall well-being. These achievements are a testament to our enduring mission to make the world a better place to live in. Yet, even at a time where we mark our centennial, our hearts and minds remain someplace else. It has now been 614 days since that horrific day of October 7, 2023. 53 of our children, brothers, and sisters still remain in captivity in the dungeons of Gaza. Together with you, Mr. President, we continue to hope and pray and work for their immediate release. We will never forget your solidarity visit in the aftermath of the October 7th tragedy. Quite a number of victims and hostages are of Argentinian descent. And your friendship and unwavering support during these critical times will always be remembered and cherished, Mr. President. I now want to call on the president of our university, President Asher Cohen, to come forward to officially welcome you. Mr. President, please. Mr. President of Argentina, it's a great honor for us to host you here and to listen to what you are going to tell us. We are all looking forward to it. I want to reiterate what Yossi said. We will not forget your great support following October 7 and your commitment to the release of our hostages. Thank you from the bottom of our heart for that. And now, I have the feeling that you didn't come to hear me, but to hear the President of Argentina. So I'll just do one thing. I'm going to give you a present, a little gift. It's heavy, but it's important. This is the Bible, but I have to say something about the Bible in this case. Many experts of the Hebrew University worked for
decades in order to create the original, authentic text of the Bible, because there are several of those. This is the authentic text. This is where our President of Israel, swears on when he comes to his position, and I would like to give you this as a present. There's a little something in English at the beginning. David, Mr. President, with great appreciation for your visit and friendship to the Hebrew University, Jerusalem, June 12, Professor Asher Cohen. Buenos días, muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Me siento verdaderamente honrado en tener la posibilidad de estar exponiendo en esta prestigiosa casa de estudios. Básicamente, la idea de hoy es hablarles sobre lo que estamos haciendo en Argentina y básicamente dar los fundamentos de lo que en algunos lugares se está denominando como el milagro argentino. La primera parte, lo que voy a plantear es los 3 mitos en términos de política económica que hemos derribado, como una suerte de conclusiones preliminares antes de empezar acerca de cómo lo hicimos. Básicamente, el primer mito tiene que ver acerca del quantum y el tiempo. Concretamente, muchos mandatarios del mundo y muchos ministros de Economía y Finanzas suelen consultar a nuestros ministros acerca del ajuste, es decir, y la lógica y la dinámica del ajuste y demás. Entonces, nuestros ministros suelen contestarle, bueno, ¿cuánto tenés que ajustar? Bueno, 4 o 5 puntos del PBI. ¿Y cómo pensás hacerlo? Y bueno, como mucho puedo hacer 1 por año. Entonces, nuestros ministros le contestan, ¿y por qué no 5 en un mes? O sea, un ajuste de 5 puntos del PBI en un mes. Dice, no, eso es imposible. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros. En el primer mes de gestión pusimos en orden las cuentas públicas, cerramos el déficit del Tesoro Nacional, que eran cerca de 5 puntos del PBI. Después, cuando describa, voy a mostrar la grave la situación, porque en estricto rigor, la primera etapa del ajuste fueron 7 puntos del PBI. Además, con lo cual eso violenta todas las definiciones de quantum y tiempo. Pero no solo eso, sino que además, para evitar la hiperinflación no alcanzaba con ajustar el déficit del Tesoro Nacional. Teníamos un déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit del Banco Central, que era el doble del que teníamos en el Tesoro Nacional, es decir, teníamos un déficit de 10 puntos del PBI. Y esto era tremendamente complicado porque, aún habiendo hecho el ajuste fiscal, eso no aseguraba que pudiéramos evitar la hiperinflación. En ese sentido,
Empezamos a trabajar en la hoja del Banco Central y lo que también parecía imposible de arreglar, a los 6 meses terminamos con el déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, podríamos decir que en el lapso de 6 meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, que obviamente todo el mundo consideraba que eso era imposible. La otra característica o el otro mito que derribamos fue que si Argentina hacía un ajuste de esta magnitud, inexorablemente caería en una gran depresión. Argentina, con ajustes de la mitad del que hicimos nosotros, tuvieron caídas de por lo menos de 15 puntos del PBI, o sea, caídas del 15%. Y en ese sentido, la realidad es que nosotros no teníamos credibilidad, no las teníamos porque Argentina era un defaulteador serial, porque básicamente yo era un outsider, no tenía pergaminos en la función que me avalaran en lo que quería hacer y por lo tanto tampoco tenía reputación. Y ustedes saben que aun cuando estuviéramos bajo expectativas racionales, si nosotros hacemos un apretón monetario de estas características, digamos, dado que no habría credibilidad, no habría reputación, la contracara de esto sería una violenta caída del PBI, con lo que implicaba eso en términos de actividad, de empleo y equilibrio social. Sin embargo, a diferencia de lo que todos esperaban, nosotros, si tomamos lo que ha pasado con el PBI de hecho venía cayendo desde el año anterior y básicamente nos dejó el gobierno anterior un arrastre estadístico que implicaba una caída de cerca de 3%. Cuando ustedes toman el promedio del PBI a lo largo del año, da 1,5% de caída, pero si ustedes se focalizan con lo que pasó a partir del mes de abril, la economía argentina empezó a expandirse. Y no solo que se empezó a expandir, sino que hasta el mes de diciembre lo hizo al 10%, y cuando tomamos la estimación mensual de la actividad económica, que es una proxy del PBI en frecuencia mensual, el PBI de diciembre del 24 terminó 6% por encima del PBI que teníamos en el año 2023. Es decir, que logramos hacer un ajuste de 15 puntos del PBI y que la economía además creciera 6%. Obviamente que la contracara también fue una abrupta caída de la inflación. Si tomamos la inflación mayorista, que es la que menos distorsión tiene y que siempre se adelanta, digamos, pasó del 54% mensual, que algo, digamos, en términos anualizados sería 17.000, a una inflación de menos del 1% mensual, que en términos anuales estaríamos en términos más o menos del 10%. Es decir, con lo cual además exterminamos la inflación. Y mientras que todo el mundo esperaba que el desempleo volara, no pasó eso, y que la pobreza fuera en niveles estratosféricos. Nosotros cuando llegamos, el sinceramiento implicó ver un salto de la pobreza del 57%, pero el año terminó en 35%, es decir, el 22% de la población salió de la pobreza. Es decir, en un año sacamos de la pobreza a 10 millones de seres humanos. Vaya que ahí también derribamos otro mito. Y el tercer término es que el ajuste es impopular. Y ahí
digamos, ya era más que una cuestión de contar con ministros brillantes, porque la verdad es que soy un agradecido a las fuerzas del cielo por haberme permitido armar un equipo de excelencia como el que tengo, donde cada uno de los ministros son descollantes en sus respectivas áreas, pero había que tomar la decisión de poner todo lo que teníamos como capital político, porque lo más probable es que frente a un ajuste de esta envergadura, digamos, se limara la popularidad. Y en ese sentido, digamos, el triángulo de hierro, es decir, mi hermana Karina Milei, que está presente aquí, mi máximo asesor, Santiago Caputo, y yo en esa mesa chica, digamos, donde se termina de cocinar todo y que a uno le toca estar sentado en la silla eléctrica, la decisión fue, nosotros vinimos a hacer lo que había que hacer y que estábamos dispuestos a pagar los costos de hacer lo correcto. De hecho, preferíamos que nos echaran a patadas por hacer lo correcto a terminar volando por los aires por no hacer lo que había que hacer y tener que arrepentirnos toda la vida por no haber hecho lo que siempre dijimos que teníamos que hacer. Y en ese contexto, sorprendentemente, en el cual siempre le hablamos con la realidad, porque lo hicimos desde las elecciones mismas, nosotros hicimos campaña diciendo que íbamos a ajustar el gasto público y llevaba a los actos una motosierra. No solo eso, sino que además decía que básicamente quería eliminar el Banco Central y había una competencia de monedas, lo cual la popularización de la medida se pensó como una dolarización y entonces llevaban a los actos de campaña billetes de $1, digamos, enormes con mi rostro. Y además siempre hablé de hacer las reformas pro mercado. También fui muy claro en nuestra política de seguridad. En materia interna dije que el que las hace las paga, y vaya que hemos dado cuenta de que las hace las paga. Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Es todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente. Es decir, al ser el primer presidente que no interfiere en la justicia, los resultados están a la vista. La justicia hizo justicia. Y también fui claro en la política internacional, me declaré a favor de la paz, a favor del libre comercio, y desde el primer momento definí claramente quiénes eran o quiénes yo pretendía que fueran mis aliados. Y esos aliados que yo dije que iba a abrazar son los Estados Unidos y Israel. De hecho, les cuento una anécdota muy interesante,
porque en cada uno de nuestros actos de campaña solía aparecer una fila siempre, digamos, que venía con la bandera de Israel. Hay casos más emblemáticos porque, digamos, fueron banderas muy grandes, como el caso de Mendoza o como el caso, digamos, de lo que fue Santa Fe, que verdaderamente eran muy grandes las banderas y que en la camioneta en la cual me movía, digamos, la íbamos llevando. Pero el caso más estremecedor de todos fue algo que pasó en el conurbano bonaerense, en un lugar muy, muy humilde, muy postergado. Y es una bandera que me regaló un chico, hecha sobre un paño blanco, con las 2 barras azules y con la estrella hecha a mano. Obviamente no es como las otras, pero tiene tanto sentimiento, así es que nadie se debería sentir engañado por mi política internacional. Es decir, y hoy mi popularidad es más alta que cuando asumí. En cada una de las elecciones locales, cuando en el 2023 no sacábamos más que el 5%, estamos sacando más del 30%. Al kirchnerismo a lo largo del país le venimos ganando 6-0 y se espera, digamos, que para octubre no solo que la libertad avanza, sino que la libertad arrasa. Dicho esto, que son todos los mitos que hemos derribado y... gracias. Ahora voy a pasar a contar cuáles eran las condiciones iniciales y qué es lo que hicimos para evitar el desastre. Básicamente Argentina tenía la combinación de lo que habían sido las 3 peores crisis de su historia. Básicamente tenía un desequilibrio monetario, para los que entienden de temas monetarios, había un money overhang, ¿sí? Que básicamente era el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo. En aquel momento, liberar el mercado de cambios implicó sextuplicar la tasa de inflación, por lo tanto, estábamos para multiplicarla por 12, solamente, por el efecto del sobrante monetario. Imagínense que veníamos con tasas de inflación arriba del 200% en el consumidor, por lo tanto, imagínense que nos hubiéramos ido muy rápidamente a tasas de inflación del 2.500% anual. Pero no solo eso, además teníamos una situación en el Banco Central que era aún peor que la que había en el año 89, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, donde la inflación mayorista, por ejemplo, fue del 5.000%. Básicamente, nosotros teníamos, yo después lo voy a volver a repetir, pero teníamos 4 bases monetarias en pasivos remunerados y donde el gobierno anterior se había encargado de pasarlo de un promedio de 60 días, lo había pasado a 1 día. Es decir que se podría haber quintuplicado la cantidad de dinero en un solo día. Esa es una de las tantas bombas que dejaron. Y además teníamos indicadores de pobreza e indigencia aún peores que los que teníamos en la salida de la convertibilidad en el 2001. Es más, al momento de asumir, la inflación ya se medía en términos diarios y venía dando arriba del 1,5 diario. Es más, la inflación, si bien la inflación al consumidor dio 25%, la inflación en mayoristas, que es la que siempre se adelanta, dio 54%.
Además, Argentina no crecía desde el año 2011, por lo tanto el PBI per cápita estaba un 15% debajo de aquella marca histórica. Como si fuera poco, con el control de cambios había una brecha cambiaria del 200%, es decir, la relación entre el tipo de cambio paralelo y el oficial era de 3-1. Las reservas internacionales netas eran negativas en 12.000 millones de dólares. Teníamos un déficit fiscal de 5 puntos del PBI y un cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, o sea que el desequilibrio en las cuentas públicas era de 15 puntos del PBI. Además, teníamos el programa con el Fondo Monetario estaba caído, Argentina no había cumplido ni una sola meta, ni una. Por lo tanto, el programa estaba caído. Teníamos deuda con importadores por 45.000 millones de dólares y como si esto fuera poco, teníamos deudas en pesos por el equivalente en 90.000 millones de dólares, que básicamente venían a ser como 7 bases monetarias extras. O sea que imagínense que teníamos 7 bases monetarias en la deuda en pesos, teníamos 4 bases monetarias en los pasivos remunerados del Banco Central. O sea, ya eso suma 11, hubiera multiplicado por 12 la cantidad de dinero, el money overhang hubiera hecho multiplicar la inflación por 12 veces, o sea, íbamos directamente a una catástrofe inflacionaria. Y en ese contexto seguramente, porque es muy parecido a lo que pasó en Venezuela, nos hubiéramos ido a niveles de 95-98% de pobreza. Voy a ser un poquito no técnico porque esto lo requiere, pero nosotros hemos demostrado que somos liberales libertarios y no que somos liberales libertarados. Hago la mención porque algunos anarcocapitalistas radicalizados me acusan de comunista. Básicamente porque no cerré el Banco Central, que lo podría haber hecho el primer día. Digo, concretamente, digamos, uno de los que los hace es Hans Gemajope. Y lo que no se da cuenta es que si yo hubiera cerrado el Banco Central el primer día, los pases y la base monetaria son deuda. Y que si ustedes no honran su deuda, el valor de esa deuda se hace cero. Para que el valor del dinero se haga cero, es decir, que los saldos reales se hagan cero, significa que los precios tienden a infinito. Lo señalo porque, digamos, uno tiene el marco normativo y trata, digamos, cada vez parecerse más a ese marco normativo, pero a veces no es tan fácil, a veces demanda tiempo. Y en ese contexto, si nosotros hubiéramos hecho esa estupidez, básicamente hubiéramos desatado una hiperinflación aún peor de la que estoy describiendo, ¿no? En términos monetarios, dados los desequilibrios. Y si hubiéramos hecho eso, seguramente, digamos, los peronistas hubieran empezado con los saqueos y todo ese tipo de maquinaria que manejan a la perfección y probablemente, digamos, nos hubieran destituido. Hoy yo no estaría acá en este rol de presidente de la Argentina. Argentina se parecería muchísimo a la peor versión de Venezuela y seguramente usarían nuestro caso como un caso donde las ideas de la libertad fallaron. Por lo tanto, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en la política es importante la secuencialidad.
Es decir, tenemos que tener claro a dónde queremos ir, pero tenemos que tener todo el tiempo el modelo de equilibrio general intertemporal en la cabeza y tener en cuenta no solo lo que pasa con la economía, sino cuáles son las interacciones con la política y el equilibrio social. Es decir, entonces, digamos, proponer cerrar el Banco Central el primer día como una tarea que demanda 1 hora, verdaderamente es una estupidez. Afortunadamente, digamos, para los argentinos, digamos, y en contra, digamos, de toda la dirigencia, no lo hicimos y estamos saliendo. De hecho, lo que voy a pasar a contar ahora es básicamente qué es lo que hicimos para evitar este calvario. Lo primero que hicimos es, nosotros consideramos que la inflación es de naturaleza monetaria. Nosotros consideramos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o cayó la demanda, es decir, pueden pasar las dos cosas juntas y eso lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero y eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y así es como nosotros, por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer si queríamos terminar con la inflación era básicamente cortar con la emisión monetaria. El primer grifo que teníamos para cortar la emisión monetaria era el déficit fiscal. Y ahí, digamos, teníamos que hacer un ajuste de 5 puntos del PBI, pero se imaginarán que, dadas las circunstancias, no era la obra de un, digamos, cirujano, era la obra de un carnicero. Entonces el ajuste, digamos, original no fue de 5 puntos del PBI, fue de 7. Básicamente cortamos de cuajo la obra pública, que es una fuente de corrupción enorme en Argentina. Cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. No solo eso, sino que además echamos a 50.000 empleados públicos. Por otra parte, todos los contratos que se van venciendo no se renuevan, salvo que sean en situaciones muy, muy particulares. Y además empezamos a recomponer las tarifas, empezamos a hacer el ajuste de tarifas. Cuando nosotros llegamos, el precio de los servicios públicos solamente cubría el 20% de los costos. Hoy estamos orgullosos de poder decir que se cubre el 100% del costo. Por lo tanto, digamos, también hicimos todo esto con recomposición de tarifas. Es decir, lo interesante de este programa de estabilización es que nunca violentó el derecho de propiedad. Se respetó la deuda del Banco Central. En otros momentos se hicieron y se aplicaron plan Bonex. Nosotros, digamos, hemos honrado esa deuda, no hemos violentado el derecho de propiedad. No solo eso, no hemos aplicado controles de precios. No solo eso, sino que además nunca le mentimos a la gente haciendo el ajuste de las tarifas antes y empezar y lanzar el programa de estabilización después. Lo hicimos durante el propio programa. Por eso, digamos, la baja en la tasa de la inflación en el indicador minorista, o sea, en el precio del consumidor, es más lenta. No solo eso, tampoco fuimos al atajo de fijar el tipo de cambio. Y a pesar, digamos, de todo eso, hoy la tasa de inflación ha bajado mucho más rápidamente que el programa más exitoso en la historia argentina, que fue la convertibilidad. Si ustedes toman la inflación en dólares, es decir, corrigen por
el crawling peg que teníamos, básicamente van a ver que la inflación en dólares bajó muchísimo más rápido. Es decir que en términos de estabilización, el programa diseñado por Toto Caputo, Santiago Bausili y todo el equipo es mejor que el programa de convertibilidad que había diseñado Domingo Cavallo. A su vez, nosotros en la cuestión monetaria tuvimos que ir haciendo distintas etapas. Entonces, la primera etapa fue cortar con el déficit fiscal. La segunda etapa, entonces, requería ahora cortar con el déficit cuasi fiscal, que es la deuda del Banco Central. En rigor, esa deuda nunca debería haber estado en el Banco Central, porque era el déficit que tenía el Tesoro Nacional, que se financiaba con emisión monetaria, y como era tanto el dinero que tiraban a la calle, lo esterilizaba el Banco Central y pagaba tasa de interés. No hace falta que les cuente, digamos, lo que eso implica en términos de la desagradable aritmética monetarista de Sargent y Wallace. Entonces, básicamente, una vez que corregimos el tipo de cambio para cerrar la brecha, una de las cosas que sucedió es que arbitramos las tasas en dólares. Y eso tuvo un efecto de que, si bien las tasas en dólares eran positivas, en pesos, en términos reales, era negativa. Y eso permitió, en parte, licuar la deuda en pesos, aun cuando se mantuvieran retornos positivos en dólares, y al tiempo que en el Tesoro seguíamos mostrando equilibrio fiscal, nos permitió ir pasando la deuda desde el Banco Central al Tesoro Nacional, y en 6 meses terminamos de limpiar el balance del Banco Central. Pero una vez concluida esa parte, nosotros pasamos a un programa, como tuvimos un ataque especulativo, nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error con la política monetaria, y era que estábamos comprando dólares. Y nosotros, originalmente, y de manera equivocada, creíamos que esa compra de dólares estaba acompañada de demanda de dinero. Digamos, en general, digamos, cuando ustedes tienen un tipo de cambio fijo o tienen un crawling peg, con lo cual, digamos, sigue ese sendero, lo cual es una forma, digamos, de fijarlo también, digamos, pero que le permiten saltitos. Nosotros comprábamos muchísimos dólares, que además los usamos para pagar deuda. Para que más o menos tengan una idea, es la primera vez que en la historia de Argentina que Argentina paga en un año 45.000 millones de deuda. O sea, bajamos la deuda en 45.000 millones de dólares. De hecho, la relación deuda-producto de Argentina pasó de niveles del 90% a niveles del 40%. Pero esta situación hizo que básicamente nosotros comprábamos los dólares e inyectábamos pesos, pero claro, como había control de capitales, no es que en rigor a mí me estaban comprando pesos. Es decir, como yo, digamos, tenía la restricción de liquidar las exportaciones, no es que me estaban comprando pesos. En realidad me vendían dólares porque estaban obligados. Eso que, digamos, en un mercado libre, digamos, la operación es el espejo una de la otra, con control de capitales no. Y eso hacía que nosotros estuviéramos emitiendo dinero de más. Y eso hacía que la inflación tardara en bajar, lo cual a mí, digamos, me generaba una situación bastante... Se imaginarán que no le tengo mucho apego a la inflación. Y ahí nos dimos cuenta que eso era un error, que nosotros mismos estábamos
dándole combustible a la inflación. Entonces pasamos a lo que fue el programa de emisión cero, es decir, base monetaria cero. Y como básicamente estábamos obligando a los exportadores a liquidar, entonces comprábamos los dólares, pero por otra ventana devolvíamos, digamos, en el mercado, y entonces para más o menos que se pareciera en algo a un mercado libre. No es que estábamos saliendo a controlar el tipo de cambio, no, o sea, digamos, mi obsesión era que no creciera la cantidad de dinero. Y así es que la base monetaria amplia, digamos, está fija desde el año pasado. Y si uno considera que los rezagos de la política monetaria en Argentina son entre 18 y 24 meses, yo hoy les puedo asegurar que para mitad del año que viene en Argentina la inflación habrá sido una mala historia, pero que se terminó. Pero después nos encontramos con otro problema. Como verán, la política económica todo el tiempo resuelve problemas. Entonces lo que lanzamos fue la idea de la dolarización endógena, es que la gente pudiera usar en sus transacciones cualquier moneda. Es decir, para pagar, para comprar, digamos, para vender, digamos. Y porque lo que estábamos empezando a ver es que si nosotros dejábamos la cantidad de dinero fija, si la demanda de dinero se empezaba a recomponer, digamos, porque, a ver, por ejemplo, la base monetaria en términos del PBI estaba en 2,5 puntos. Históricamente, la base monetaria en Argentina tiene pisos de 8, 9% y techos de 15%. Entonces, claramente, hay un problema de muy poco dinero en la economía. Y además, la economía está creciendo. Entonces, evidentemente, se iba a generar un fuerte exceso de demanda de dinero. Eso no nos preocupaba demasiado porque como todavía hay sobrante monetario, en tanto y en cuanto haya sobrante monetario, la tasa de inflación va a empezar a ceder, pero el problema radica que el día que llegue a cero quiere decir que nos absorbimos todo el money overhang y consecuentemente tenemos que prepararnos para una economía de deflación y no tenemos la estructura contractual armada para tener deflación. Y si eso ocurre, podría terminar generando un atascamiento o que se empaste el crecimiento económico. Entonces, por eso es que propusimos esto de que la gente empezara a utilizar su moneda, pero no funcionó. No funcionó, la gente no quería usar sus dólares. La gente no quería hacer transacciones en moneda extranjera. Y eso, entonces, habíamos arreglado la cuestión fiscal, habíamos arreglado el pasivo del Banco Central, entonces, para darle más seguridad a los argentinos, decidimos arreglar el activo del Banco Central. Concretamente, entonces fuimos al Fondo Monetario Internacional y le hicimos una propuesta para recapitalizar el Banco Central. Es decir, a diferencia de lo que fueron todos los programas con el Fondo Monetario Internacional, que era para financiar el déficit fiscal y manejar la transición, nosotros el ajuste ya lo habíamos hecho. Además, digamos, hay un fuerte compromiso no solo mío por el equilibrio fiscal, sino también por cada uno de mis ministros. Les voy a contar hay algunas anécdotas de mis ministros que son maravillosos. Por ejemplo, un día Toto Caputo, el ministro de Economía, tenía que salir de la reunión porque estaba en algunas negociaciones y entonces yo le digo al resto de los ministros, digo, este hombre está haciendo un esfuerzo enorme, estamos haciendo un ajuste fiscal enorme, los que nos va a mantener adentro de la administración es el equilibrio de las cuentas públicas, así es que le pido que vayan pensando
un ajuste de 10% extra sobre cada uno de sus ministerios. Lo más sorprendente es que cuando fui a la reunión de gabinete posterior, todos me habían traído sus PowerPoint con sus ajustes. Es decir, eso es maravilloso, tengo todos los ministros, digamos, alineados con mantener el equilibrio fiscal. Esto, digamos, es pocas veces visto. Es decir, en general los ministros suelen gastar y el malo de la película es el ministro de Economía. Yo no sé si es porque, digamos, a mis ministros actuales no les gusta gastar o porque saben que no se la van a tener que ver con el ministro, sino que se la van a tener que ver conmigo. Y en ese sentido, una de las cosas que hicieron los gobiernos anteriores, digamos, le colocaban deuda al Banco Central en formato de letras intransferibles, con lo cual instrumentos absolutamente ilíquidos, y se llevaban los dólares. O sea, y si ustedes se fijan, si el valor, digamos, si los saldos reales de largo plazo tienen que tender a cero, o sea, la condición de transversalidad es cero, es decir, yo puedo llegar a, supongamos que lo pongo en un T grande, después lo hacen todo lo grande que quieran, pero si los saldos reales tienen que ser cero, o son cero porque M es cero, o porque P tiende a infinito. Entonces, Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Cuanto más dañado está el balance del Banco Central, el nivel de precios que hacen los saldos reales ceros es cada vez más alto. Entonces, ustedes toman la línea que une los precios actuales con ese nivel de precios que cierra la condición de transversalidad, le da implícita la tasa de inflación a la cual viajaba la economía argentina. Por lo tanto, en la medida que recompusiéramos el balance del Banco Central, el índice de precios para hacer cero es cada vez menor. Y en ese sentido es que fuimos y recompusimos el balance del Banco Central. Nosotros calculábamos que necesitábamos para esa operación 12.000 millones de dólares y poder abrir el cepo. Como tanto Toto como yo somos muy aversos al riesgo, aunque no parezca, pero digo, la silla eléctrica corrige algunos comportamientos. Y en ese sentido dijimos, bueno, vamos a decir que si nos dan 15.000 millones de dólares salimos, así teníamos para tirar al mercado 3.000 millones de dólares. Y bueno, empezamos a trabajar en un acuerdo con el fondo y la verdad es que recibimos un paquete de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 12.000 millones de dólares del Banco Mundial, 10.000 millones del BID, sí, además una RIPO por 2.000 millones de dólares que la sacamos ayer, y además China nos renovó el vencimiento del swap, que eran 5.000 millones de dólares más. Es decir, que el paquete total era básicamente de 49.000 millones de dólares, donde cerca de 20.000 iban a ser cash. Por lo tanto, a diferencia de lo que decía toda la clase política y todos los economistas, que no íbamos a abrir el cepo en un año electoral, fuimos y lo abrimos. Es más, al momento de abrir el cepo, nos dijeron que el tipo de cambio se iba a ir a la banda, al techo de la banda, que íbamos a perder un montón de dólares, que no lo íbamos a poder sostener, que la inflación iba a saltar a niveles del 5 o 7% y que se iba a quedar estacionado en esos niveles. La realidad es que los meses de marzo y abril fueron meses muy duros. Durante el mes de marzo, tanto en mi caso como en el equipo económico, dormíamos 4 horas por día, obviamente que los fines de semana después tratábamos de recuperar, y en los últimos 15 días dormíamos 2 horas por día, o sea, fue bastante duro todo ese proceso, pero todo el ruido político
hizo que la demanda de dinero cayera y que la tasa de inflación saltara al 3,7, pero después, a diferencia de todos los que decían que se iba a ir a 5 y a 7, fue de 2,8 y hoy está saliendo el índice de precios al consumidor. Y la realidad es que si el número logra romper con claridad el 2%, puede ser que efectivamente, como dice uno de mis grandes ministros, que es Federico Sturzenegger, la inflación caiga antes que lo que nosotros estamos esperando a mitad de año que viene y que el cero empiece a mostrarse ya a diciembre o sobre el final del año. Así es que la buena teoría económica funciona, pese a que a la política no le guste. Hay una frase hermosa de un economista de Chicago que se llama Thomas Sowell, que originalmente era marxista, después se volvió libertario. Y dice, la primera ley de la economía es la escasez, es decir, no hay de todo para todos. Y la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Afortunadamente para la economía argentina y desafortunadamente para los ladrones de la política, yo voy a hacer cumplir la restricción presupuestaria a rajatabla. Y entonces, ahora tenía que empezar a funcionar la dolarización endógena. Y no funcionaba. La gente no sacaba los dólares del colchón o de la caja fuerte o de donde fuera. Y ahí es que hicimos un nuevo paso adicional, que es lo que se llama la reparación histórica de los ahorristas. En realidad, los argentinos no es que fugaban del sistema los dólares porque odiaban al país o algo por el estilo. En realidad, fugaban sus dólares para escapar del impuesto inflacionario. Es decir, a ustedes no pueden pretender que alguien, digamos, ahorre en helados de vainilla, digo porque es el gusto que me gusta a mí, digamos, en el medio del desierto del Sahara. Digo, les va a ir mal. El helado es justamente un bien que tiene tasa de interés negativa. Entonces, los argentinos buscaban cómo protegerse del archivillano ladrón, el máximo ladrón de todos, que es el Estado. Digamos, y uno de sus mecanismos de robos más perversos, que es el impuesto inflacionario. Entonces, esto porque, digamos, en Argentina se hicieron varios blanqueos, pero es como que si hubieran hecho algo malo, y en realidad no hicieron nada malo, solo se estaban escapando del torturador. Es decir, y es más, por eso me fastidian tanto la izquierda y los periodistas y demás diciendo, no, bueno, pero entonces los que quedaron adentro, pero, es como que, digo, no sé, digamos, o sea, salen de Cuba, digamos, cagándose a trompadas con los tiburones, llegan a Miami y ustedes quieren castigar los que llegaron a Miami porque todavía quedó gente en la isla cárcel. Dios, es un disparate, verdaderamente. Por lo tanto, lo que hicimos fue cambiar la forma de cómo el fisco miraba las cosas. En Argentina todos eran culpables, salvo que demostraran lo contrario. Disparate. Nosotros, la revolución es que ahora son todos inocentes, salvo que Arca pueda demostrar lo contrario. Y eso significa que la gente ahora puede usar sus dólares libremente. Pero no era solamente decir, bueno, ahora los pueden usar libremente. O sea, había que hacer las reformas. El total de reformas involucradas en esa operación son 500, pero no, claro, digamos, era un sistema soviético prácticamente. Pero, entonces, lo voy a hacer con un ejemplo para que sea fácil. Ustedes que, por ejemplo, declaraban ingresos
pero al mismo tiempo le hacían declarar el consumido. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tenían 100 de ingresos y gastaban 400, de alguna manera tenían que explicar esos 300. Entonces, le pedían el consumido para detectar si mapeaba con los ingresos, pero al mismo tiempo le miraban la variación patrimonial. Su patrimonio, en este caso, tendría que estar cayendo 300. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Eliminamos el consumido, eliminamos la variación patrimonial, con lo cual ahora todo el mundo puede gastar sin ningún tipo de problema, que yo no los voy a ir a buscar. Y bueno, ahora eso parece que entonces está funcionando. Hasta $50.000 por mes pueden gastar libremente todo lo que se les dé la gana y nadie tiene que declarar nada. Y si quisieran gastar más, se tienen que adherir a un régimen que hace que además borre todas las operaciones vinculadas a eso, con lo cual no quede ninguna marca. Así es que se terminó, digamos, esta persecución del fisco, digamos, es decir, estamos castigando al ladrón, no al honesto. Y eso es lo que tiene que ver con lo monetario. Y otra cosa que va a ocurrir es que básicamente Argentina tiene el equivalente de 10 bases monetarias, digamos, fuera del sistema. Por lo tanto, la monetización la va a terminar haciendo los propios individuos. Es decir, igual, digamos, si ustedes toman un sistema de tipo de, miren, no importa sea tipo de cambio flexible, tipo de cambio variable, la cantidad real de dinero en la economía la determinan los individuos. Porque en realidad la demanda de dinero es un espejo de lo que ustedes hacen con el mercado de bienes. Es un espejo del sendero intertemporal de consumo. Pero más allá de eso, cuando entonces el Banco Central determina la cantidad de dinero, lo único que hace es determinar el nivel de precios. Y si empieza a molestar bastante, entonces, o sea, genera algunos daños adicionales. Cuando ustedes tienen tipo de cambio fijos, digamos, esa relación de que la cantidad de dinero la determina la gente todavía es muchísimo más obvia, porque solamente se expande contra la demanda de dinero. O sea, se vuelve mucho más evidente. Ahora, pero lo que pasa es que nosotros no queremos emitir. Nosotros queremos equilibrio fiscal, no queremos emitir dinero, queremos tipo de cambio libre, un balance del Banco Central saneado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los dólares, para hacer las transacciones, los tienen que ingresar los agentes cuando se les dé la gana. La monetización va a quedar en manos de los individuos. Y cuando la economía sea lo confiable que amerite para los individuos en relación con las necesidades de cash que tienen, van a ir monetizando. Y eso significa que si hoy yo puedo respaldar toda la base con los dólares que tengo, quiere decir que me voy a ir a una relación 11-1. Es decir, que el sistema va a quedar a un chasquido de dedos de poder ser dolarizado y de poder cerrar el Banco Central. Dicho esto, quiero terminar con dos cuestiones que son muy importantes para el crecimiento y que son cosas, digamos, no convencionales que nosotros hicimos. Una es el tema del capital, digamos, el Ministerio de Capital Humano. Si ustedes revisan la literatura, no voy a arrancar desde Adam Smith, que me encantaría, pero digamos, yo no tengo tiempo, ustedes no tienen tiempo, los que me esperan no tienen tiempo. Entonces, voy a arrancar en 1956. En el año 56, dos autores por separado, Robert Solow y Trevor Swan, desarrollaron lo que se conoce como el modelo de crecimiento económico neoclásico. Ese modelo en el año 57 fue testeado por Solow y solamente pudo explicar el 15%. Es decir, y todo quedaba en el residuo, con lo cual, digamos, el modelo explicaba muy poco. A la luz de eso, desde la Universidad de Chicago, George Stigler sugiere que en realidad ese resultado deriva de no haber contemplado el capital humano.
Digo, para los que conocen las cosas que se discutían también en ese momento, también se había hecho la matriz insumo-producto de Estados Unidos y le daba intensivo en trabajo. O sea, había un montón de cosas que, digamos, andaba dando vuelta por el ambiente y que los tenía desconcertados. Entonces lo que dice es que meter el capital humano. Y es que en ese sentido, a nivel microeconómico se desarrolla la teoría del capital humano con Gary Becker y a nivel, digamos, macroeconómico se desarrolla el modelo bisectorial de Usawa, que fue además tutor de tesis de Miguel Sidrausky, digamos, probablemente uno de los 5 economistas argentinos más importantes de la historia, que además Miguel era judío y venía a Israel, digamos, que traían chicos en colonias de vacaciones, y con eso se ganaba la vida. Y después, digamos, se creyó que lo que había que hacer era, digamos, se trataron de emparchar estos modelos, digamos, apareció la regla de oro de Phelps, apareció la versión Cass-Kupman del modelo Ramsey, pero la verdad es que todo quedaba a dedo y la línea que ganó fue la línea de poner el progreso tecnológico en exógeno, con lo cual todo venía explicado afuera del modelo, con lo cual el modelo no tenía mucho sentido, hasta que en el año 83 Paul Romer, en su tesis doctoral, desarrolla la teoría del crecimiento endógena, tutoriado también por un profesor de Chicago, Robert Lucas Jr. Y en ese sentido aparece toda la discusión de crecimiento endógeno y el capital humano. Discusión que termina en el año 89, cuando Mankiw, David Romer y David Weil hacen un testeo empírico incorporando el capital humano y demuestran que 85% del crecimiento ahora podía ser explicado. Por lo tanto, digamos, si uno quiere crecer, le tiene que poner mucho al capital humano. Me parece que estoy en un lugar que justamente da testimonio de eso. Y en ese sentido, nosotros armamos el Ministerio de Capital Humano, justamente, o sea, desde el primer día teníamos planeado crecer. Y entonces, el primer rol que tuvo el Ministerio de Capital Humano fue el de contener la pobreza frente al ajuste. Ahí, digamos, la ministra Petovelo tuvo una acción brillante y fue descubrir que cuando se le pedía prestación a los beneficiarios de los planes sociales, en ese momento se les sacaba la mitad del plan. Entonces, recibían 2 planes y cobraban 1. Y en ese contexto, una de las cosas que nosotros hicimos fue quitar esa contraprestación. Obviamente, al otro día nos estaban amenazando con hacernos una marcha donde supuestamente iban a venir 100.000 personas, y ahí también, junto a la valentía de la ministra Patricia Bullrich, que planteó el protocolo antipiquete. Piensen que Argentina tenía cerca de 9.000 piquetes por año, y el accionar del ministro de Transporte, de Infraestructura, Guillermo Ferraro, que usó toda la infraestructura para comunicar que el que corta no cobra, y que denunciaran a aquellos, digamos, gestores de los planes sociales que los extorsionaban, que hubo 18.000 denuncias. Lo más interesante es que, por un lado, pudimos duplicar la cantidad de recursos que llegaban a los sectores más vulnerables sin girar un solo peso más. Y al mismo tiempo intentaron tomar la calle, pero fue tan efectivo el mecanismo que de los 100.000 que esperaban, fueron solamente 3.000. Es decir, había más policías que manifestantes, y como consecuencia de ello, a partir de eso también logramos el orden en las calles. El Ministerio de Capital Humano ha tenido un rol fundamental en esto de la baja de 10 millones de pobres.
y básicamente lo que hace es integrar niñez y familia con salud, de modo tal de poder cumplir las necesidades del capital humano de primera generación, para que después puedan ingresar al mercado a estudiar, es decir, el capital humano de segunda generación, que tiene que ver no solo con la educación, sino con que las personas puedan volver a reentrenarse para poder ingresar al mercado laboral. Y esas dos ideas, digamos, que también están adentro del Ministerio de Capital Humano, ya sea por el lado de la educación como en la parte del reentrenamiento, liga con lo que tiene que ver con el mercado laboral y con el sistema previsional. Porque en la medida que nosotros podamos seguir ingresando más personas en el mercado laboral, digamos, no solo para acompañar el crecimiento, sino también para el hecho de las personas que están en el mercado informal pasen al mercado formal, una vez que tengamos un mercado laboral más robusto y con una población económicamente activa más grande, eso nos va a abrir la puerta para poder encarar una reforma previsional seria. Por lo tanto, ahí estamos determinando uno de los bloques del crecimiento económico. El otro, que es, también es muy popular, que es el que está a cargo de ese economista formidable y maravilloso que es el doctor Federico Sturzenegger, es el Ministerio de Desregulación. La idea es muy simple. Si ustedes tienen un modelo y tienen la realidad, y la realidad no mapea con el modelo y el modelo erra sistemáticamente, ¿ustedes qué harían? ¿Tirarían el modelo? ¿Sí o no? Digo, si están tomando decisiones donde los echan del trabajo, van a ver que van a elegir, digamos, los datos, ¿no? El modelo que dice cualquier cosa. Bueno, los economistas neoclásicos tenemos un defecto que cuando la realidad no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Bueno, desde mi punto de vista, los fallos de mercado... Desde mi punto de vista, los fallos de mercado no existen, porque el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. Por lo tanto, no puede haber un fallo de mercado si las transacciones son libres. Eso no quiere decir que no me vaya a equivocar, que es otro problema. Entonces, si ustedes miran la economía neoclásica de manera crítica, digamos, la economía neoclásica, el core central está hecho sobre las naturalezas y las características del equilibrio, que tiene que ver con la existencia, con la unicidad y la estabilidad, pero con el agravante que después vienen, digamos, la idea, digamos, de Pareto y el primer teorema del bienestar y el segundo, y ahí es donde la ponemos más complicada, porque entonces cada vez que el mundo no se parece a lo que nosotros creemos, lo llamamos fallo de mercado. El fallo de mercado que más me irrita de todos, no voy a entrar en todos porque, digamos, estoy ya en tiempo, es el que se llama no convexidades. Es decir, las estructuras concentradas. Es decir, si ustedes lo quieren llevar muy al límite, los monopolios. Y la realidad es que los monopolios, salvo que sean monopolios generados por el Estado, es decir, donde el Estado dice, bueno, en este cuadradito solamente participa XX y si alguien lo viola yo lo reviento a garrotazo. Salvo en ese caso, el monopolio no tiene por qué ser malo. Porque de hecho, supongan que yo tengo 10 empresas de celulares y aparece una y hace un celular de mejor calidad a un mejor precio. ¿Qué creen que va a pasar con las otras 9? ¿Van a quebrar? Y sin embargo, yo estoy muchísimo mejor. Y dicen, no, bueno, pero gana mucha plata. ¿Qué me importa? Si yo ahora tengo un bien de muchísima mejor calidad a un mejor precio, encima me libera recursos para gastar en otro lado. Y gana mucha plata. ¿Y cuál es el problema que gana mucha plata? Si se la gasta en otro lado, generará actividad en otro lado. Si la ahorra, generará inversión en otra parte. Y si, digamos, es un tirano y, digamos, si es tan malo y odia tanto a la gente, hunde el dinero ese en el piso. Lo que hace es básicamente que el nivel de precios baje, o sea, un benefactor social. Es decir,
Lo que hay que tener claro es que ganar plata, digamos, o sea, la función social del empresario es ganar plata, porque solamente puede ganar plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o un mejor precio. Entonces, digamos, los empresarios exitosos habría que llevarlos en andas todos los días y no perseguirlos. Y en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Como en la economía neoclásica, voy a poner hago un punto adicional. Cuando ustedes se encuentran en la economía neoclásica, ¿qué van a hacer? Lo van a regular para que se termine pareciendo a una empresa competitiva. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo lo hago parecer a una empresa competitiva, los rendimientos son constantes a escala. Si ustedes miran, digo, desde la era cristiana, el PBI per cápita en la serie de Madison, van a ver que hasta el 1800 el PBI per cápita está constante. O, si ustedes quieren, crecía al 0,02% anual. Es decir, que para duplicar el PBI necesitaban 3.500 años. Wow, era bastante aburrido estaba, digamos, en términos económicos. Ahora, si ustedes se fijan, desde el año 1800 hasta el año 2000 el PBI se multiplicó por cerca de 10 veces. Y la población, hasta el año 2000, lo hizo cerca de 8 veces. Es decir, con lo cual ustedes, a pesar de que la población se multiplicó por 8, la producción se multiplicó por 10, o sea, que quiere decir que el producto per cápita subió, el PBI subió 80, tal que el per cápita multiplicó por 10. Eso se llaman rendimientos crecientes. Y el problema es que los rendimientos crecientes, digamos, es una no convexidad que implicaría que no pueden obtener un máximo. Tiene toda una serie de errores el análisis neoclásico acá, pero no viene al caso. Pero lo importante es que cuando ustedes lo regulan, matan los rendimientos crecientes. Y el problema es que cuando ustedes matan los rendimientos crecientes, el modelo se termina, por ejemplo, pareciendo al de Solow o al del Ramsey. Digamos, ¿y qué le pasa en esos modelos en estado estacionario? No tienen crecimiento. Por lo tanto, cuando ustedes regulan la economía, lo que están haciendo es matar los rendimientos crecientes. Y cuanto matan los rendimientos crecientes, están matando el crecimiento económico. Y entonces, desde la acción de Federico Sturzenegger y muchos de los ministros involucrados en esto, nosotros en Argentina ya hemos hecho 2.500 reformas estructurales en 1 año y medio. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo les había contado que el programa de estabilización más exitoso de la Argentina, hasta el que hizo Toto Caputo, había sido el de la convertibilidad. Y básicamente hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli y Irigoyen que se llama Passing the Buck y muestra, digamos, compara todos los gobiernos de la historia argentina. Y el mejor gobierno de la historia es el primer gobierno de Menem, donde básicamente fue la convertibilidad más 100 reformas estructurales. Nosotros tenemos un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad y 25 veces más de reformas estructurales. Por lo tanto, no tengo ningún pudor en decirle que somos el mejor gobierno de la historia. Muchísimas gracias.